familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Soy Sofía y me gustaría relatar algo que aún me atormenta hasta el día de hoy. Es aún más horrible porque es alguien que conocí perfectamente en vida. A lo largo de toda mi vida he sido consciente de que mis elecciones de pareja han sido muy malas, pues jamás he tenido un novio con el que tuviera una relación buena o al menos saludable, sino todo lo contrario. En mis relaciones siempre ha habido gritos, malos tratos y demasiadas infidelidades. Esto es algo de lo que, a pesar de estar totalmente consciente, era un círculo del que parecía no poder salir. No estoy dispuesta a endulzar las cosas o solo hacerme la víctima. Al día de hoy estoy consciente de que en el pasado, yo misma no era exactamente lo que podríamos decir una persona que pudiera hacer que una relación fuera saludable. Mis celos eran el principal problema, además nunca escuchaba, siempre estaba aferrada a tener la razón. No me malentiendan, no digo que solo por eso yo me mereciera a las personas con las que me topé, solo digo que en un principio, por esas actitudes, bien podría estar atrayendo a ese tipo de gente. Pero todo esto cambió, cuando después de terminar con una relación muy mala y larga, que incluso había avanzado al maltrato físico, decidí tomar las riendas de mi vida y comenzar a asistir a terapia. Todo esto pareció ser bastante beneficioso para mí y honestamente, sentí que estaba comenzando a avanzar como persona. Durante este tiempo en el que asistí a terapia continuamente, decidí también darme el tiempo de estar totalmente soltera, sin conocer a nadie. Había saltado de una relación a otra desde los 14 años. Sin darme el tiempo de estar a solas conmigo misma, me parece que fue alrededor de un año después de ese tiempo, que consideré que ya estaba lista para comenzar una nueva relación. Así que comencé a salir con mis amigas en busca de alguien nuevo, sintiendo que en esta ocasión podría encontrar a alguien mejor, debido a que sentía que ya había avanzado y crecido como persona. Un par de meses después de eso, fue cuando conocí al que sería para mí la peor relación que he tenido, como una relación tóxica normal. La verdad es que no comenzó de una manera violenta o fácilmente predecible que saldría mal, sino todo lo contrario. Lo conocí en un restaurante, donde trabajaba como mesero y en serio parecía alguien bien parecido y educado. Durante las primeras semanas en las que estuvimos saliendo, todo iba color de rosa y era muy caballeroso, no parecía tener ningún defecto, incluso llegué a creer que había encontrado al hombre correcto. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que todos esos atributos que mostraba cada vez que salíamos no eran más que una fachada para tapar lo que realmente era. Todo comenzó de forma tan gradual, que me fue difícil darme cuenta de que aquel novio que tenía en ese momento no era más que un manipulador posesivo. Al inicio me hizo saber que no tenía ningún amigo y como yo sí estaba en contacto con muchas personas, me dijo que mis amigos fácilmente podrían ser los suyos. Esta idea me gustó mucho, pues creí que de esa manera podríamos pasar más tiempo juntos, aunque después de un par de salidas. La verdad, todos podían ver que no estaba funcionando y es que él no parecía querer hablar con nadie y parecía que estaba enojado todo el rato. Siempre ponía un pero a cualquier lugar y siempre se quejaba de su comida o del clima, cambiando solo su actitud cuando era hora de irnos. Llegó al punto que cuando mis amigos me invitaban a cualquier lado, me rogaban que no lo fuera a llevar por ningún motivo. Cuando quise dialogar esta situación con él, solo me dijo que la razón por la que no le gustaban mis amigos era porque no se sentían como personas honestas. Me dijo que había escuchado como dos de mis amigas criticaban mi ropa y que los chicos siempre me miraban el trasero cuando me iba. Yo le dije que eso no podía ser real, y él me dijo que estaba en mi derecho de no creerle, pero que al menos él ya no quería salir con ellos nunca más y que solo quería salir conmigo, algo que si bien me dejó pensando sobre todos mis amigos, también solucionó el problema. O eso pensé, ya que al pasar el tiempo, él comenzó a hacerme cancelar planes con mis amigos. No lo hacía de manera directa, no, él tenía una forma encantadora de convencerme. Siempre me decía que estaba bien si quería salir,
pero que él tenía algo planeado para nosotros ese día, algo que sonaba tan convincente y atractivo, que casi sin darme cuenta, terminaba cediendo y quedándome con él, cancelando así mis planes con mis amigos. Después de eso, recuerdo que establecimos una especie de regla de no utilizar nuestros celulares cuando estábamos juntos, para prestarnos la mayor atención posible, y aunque al principio me pareció extraño, lo interpreté como un gesto romántico para evitar distracciones digitales y enfocarnos en nuestro amor. Pequeñas cosas como esas fueron avanzando progresivamente hasta que me vi por completo envuelta en una relación que consumía mi vida por completo. Me obligó a dejar la terapia, argumentando que no necesitaba a nadie más que a él para sentirme bien y además ya no podía ver a ninguno de mis amigos ni hacer nuevas amistades. Si él se enteraba de que hablaba de forma amistosa con cualquier compañero de trabajo, se desataba una enorme pelea y a menudo terminando con él, lanzando cosas o golpeando las paredes, y aunque técnicamente nunca me golpeó a mí, el miedo siempre estaba presente. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo y había desarrollado una dependencia hacia él, y recuerdo las veces que intenté terminar la relación, solo para que él me suplicara que me quedara, lloraba y prometía cambiar. Hasta que yo terminaba accediendo, durante unos días todo parecía estar bien, pero luego todo volvía a ser igual, convirtiéndose en la peor relación que había tenido en mi vida, y honestamente, no sabía cómo salir de eso. La verdadera pesadilla terminó y al mismo tiempo comenzó, el día en el que estaba más que decidida a terminar la relación. En ese día en particular habíamos salido a un restaurante, donde me armó una escena de celos tan intensa, porque le dije gracias a un camarero, volteó la mesa, arrojó vasos e incluso amenazó de muerte al mesero. Llegó al punto que nos terminaron echando del establecimiento. Para mí, eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no estaba dispuesta a escuchar más disculpas ni promesas, solo quería poner fin a esa relación de una vez por todas, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Estábamos discutiendo fuertemente, mientras él conducía el coche y finalmente, reuní el suficiente valor para decirle que ya no quería ser su novia y que la relación había terminado para siempre. En ese momento, su actitud cambió completamente, me dijo que no podía hacerle eso, repitiendo las mismas cosas que había dicho antes cuando intenté terminar con él, pero esta vez yo no estaba dispuesta a ceder ante sus manipulaciones. Le dejé claro que no me importaba y que la relación había terminado, era la primera vez que no flaqueaba, estaba completamente segura de que todo había acabado. Sin embargo, no contaba con que él no estaba dispuesto a dejar que la relación terminara así sin más. Le pedí que parara el coche y me dejara bajar. Ya no quería estar ni un minuto más con él, pero en lugar de detenerse, noté que aumentaba la velocidad. Lo que me puso aún más nerviosa fue que me decía que si terminábamos en ese momento, la vida no tendría sentido y que no valía la pena seguir viviendo. Después de eso, mis recuerdos se vuelven borrosos. La locura de ese hombre terminó con nuestro coche estrellándose contra una excavadora. Fue un accidente horrible, solo recuerdo un dolor intenso recorriendo todo mi cuerpo. Luego todo se volvió negro. Cuando logré recobrar la conciencia, me di cuenta de que estaba en el hospital, rodeada de mi familia. Había estado en coma durante casi 2 semanas, tenía un brazo y una pierna rotos, pero por lo demás estaba bien y me dijeron que mis lesiones, aunque graves, no dejarían secuelas permanentes y que eventualmente podría volver a mi vida normal. Unos días después, me enteré de que mi exnovio había fallecido poco después de llegar al hospital. Fue un giro impactante y trágico en una historia que pensé que había llegado a su fin. Cuando me dieron la noticia, recuerdo que me dolió bastante, pues a pesar de que nuestra relación fue una de las peores que he tenido, no podía ignorar cuánto lo había amado en el pasado. Yo no le deseaba ningún mal, mucho menos la muerte. Estuve en el hospital unas semanas más, antes de que me dieran el alta, y durante ese tiempo, volví a terapia y retomé el contacto con mis amigos. Una vez completamente recuperada, tanto física como mentalmente, mi situación económica mejoró, me volví económicamente independiente y pude alquilar mi propio departamento.
En ese momento no estaba interesada en ninguna relación más allá de la amistad, aún tenía miedo de encontrarme con otra relación abusiva como la anterior. Pasaron cerca de 2 años y un nuevo compañero de trabajo se unió a la empresa, y desde el primer momento hubo una conexión instantánea entre nosotros. Aunque al principio me mostré resistente a entablar una relación, no pude evitar sentirme atraída por él. Pronto empezamos a salir esporádicamente. Le conté lo que había vivido y él me dijo que solo podríamos salir y conocernos, hasta que yo me dejara de sentir incómoda. Nos conocimos casi por 1 año antes de que yo estuviera lista. Pero ese fue solo el comienzo de una pesadilla. Recuerdo claramente el día en que formalizamos nuestra relación. Regresé a mi departamento feliz, pensando que por fin había encontrado una buena relación. Me preparé para dormir y apagué todas las luces. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando escuché pasos en la sala. Me asusté, pues vivía sola y nunca había dado llaves a nadie. Muy despacio abrí la puerta, pero no vi a nadie y pensé que podría ser el ruido de la casa o del departamento de arriba, así que decidí no darle mucha importancia. Volví a la cama y me dispuse a dormir de nuevo. Estaba a punto de quedarme dormida cuando, en esta ocasión, escuché de una manera muy clara como si la perilla de mi puerta estuviera girando. Pero no solo eso, también vi claramente como mi puerta comenzaba a abrirse. Lancé un grito de horror. Ahora estaba segura de que había alguien más ahí. La verdad, en ese momento no pensaba en un fantasma ni nada por el estilo. Pensé que alguien se había metido a robar o algo peor. Rápidamente encendí la luz, pero no había rastro de nadie. Temerosa, salí por el pasillo del departamento, solo para darme cuenta de que no había nadie. Tomé una daga y comencé a inspeccionar cada rincón, pero no pude encontrar a nadie, y esto en serio comenzó a asustarme tanto, que por primera vez pensé en algo paranormal. Nunca antes había visto algo relacionado con fantasmas, pero siempre había creído que esas historias podrían ser ciertas. Mi abuela solía decir que para que un espíritu te dejara en paz, solo tenías que decirle que no era bienvenido y que debía irse. Lo intenté, pero no obtuve respuesta, así que volví a mi habitación. Esta vez con todas las luces encendidas y con mucho esfuerzo logré quedarme dormida. Esa noche, tuve un sueño bastante extraño. En él podía ver a mi difunto exnovio, quien lloraba diciéndome que yo lo había cambiado y que le pertenecía. En el sueño le repetía constantemente que nuestra relación había terminado, pero él insistía en que siempre sería su novia. Desperté sobresaltada y me di cuenta de que todas las luces de mi departamento estaban apagadas, a pesar de que recordaba haberlas dejado encendidas. Eso me dejó aún más inquieta. Todo esto por sí solo fue algo que me asustó, así que intenté encender la luz de mi habitación, pero el interruptor no funcionaba y pensé que podría ser un fallo eléctrico. Mientras buscaba mi teléfono en la oscuridad para encender la linterna, comencé a escuchar algo extraño. No eran pasos, más bien era como si alguien estuviera murmurando. Al principio pensé que podrían ser mis vecinos de arriba, pero luego me di cuenta de que la voz era idéntica a la de mi difunto exnovio. No podía creer lo que estaba escuchando. Y al pasar los segundos, los susurros se volvieron palabras más claras y audibles, repitiendo una y otra vez: «Eres mía». En ese momento, tuve tanto miedo que salí corriendo de mi departamento, solo con la ropa que llevaba puesta. No sabía a dónde ir, pero finalmente decidí ir a la casa de mis padres y contarles todo lo sucedido, y aunque era de madrugada, me creyeron y decidieron contratar a un sacerdote para bendecir mi departamento al día siguiente. Sin embargo, nada de eso parecía funcionar. La presencia de mi exnovio me seguía atormentando. Se me aparecía no solo en mi departamento, sino también cuando estaba con mi nuevo novio. La primera señal extraña ocurrió al día siguiente de aquellos eventos en mi departamento. Yo le conté todo a mi nuevo novio, ya que confiaba lo suficiente en él como para compartir mis preocupaciones. Y aunque él no se burló, tampoco creía mucho en lo paranormal y me recomendó que trabajara en eso en terapia. Pero más tarde ese día, mientras estábamos comiendo en un restaurante y yo ya me estaba sintiendo mucho mejor, las copas de nuestra mesa explotaron sin motivo aparente. No se cayeron ni salieron volando, solo explotaron.
hiriendo el rostro de mi novio con fragmentos de vidrio. Eso no terminó ahí, pues aunque no pudimos darle una explicación a lo sucedido, nos esforzamos por no relacionar los temas y después de ir al doctor para verificar que los cortes en la cara de mi novio no fueran graves, continuamos con nuestra cita. Sin embargo, durante todo el día, no fue más que una serie de accidentes para mi novio. Le estaba pasando de todo, se tropezaba de la nada cuando bajaba escaleras, las puertas eléctricas fallaban cuando quería cruzar y lo más grave fue, cuando se detuvo a atarse las agujetas y de repente, fue como si algo lo empujara a la carretera, quedando a centímetros de que lo arrollara un auto. Al día siguiente, mi novio me contó que durante toda la noche su teléfono no paraba de sonar. Al principio, como era de madrugada, contestó rápidamente pensando que podría tratarse de alguna emergencia familiar. Sin embargo, cuando respondió, lo único que pudo escuchar fue una voz demasiado enojada de un hombre del otro lado de la línea, diciéndole que no podía tenerme y que más le valía terminar conmigo si no quería meterse en más problemas. Contrariado, mi novio le dijo que no sabía de quién estaba hablando, pero el hombre seguía amenazándolo y lanzándole una gran serie de insultos, repitiéndole y recordándole que debía dejarme en paz o enfrentar las consecuencias. Lo más extraño para él fue que al principio ni siquiera vio el número. A la quinta vez que le llamó decidió observarlo, y para su sorpresa, ni siquiera era un número posible, solo eran un montón de símbolos aleatorios. Ni siquiera había un solo número, solo letras y símbolos. Esto le pareció muy extraño, y no dejó de recibir estas llamadas a lo largo de toda la noche, hasta el punto que tuvo que silenciar su teléfono, pero a la mañana siguiente, tenía una gran cantidad de llamadas perdidas. A pesar de todo, intentamos continuar con nuestra relación. Sin embargo, al pasar los días, todo comenzó a tornarse demasiado peligroso. Ya no eran solo pequeños accidentes, sino que la gravedad de los mismos comenzaba a pasar factura en la salud de mi novio y se estaba enfermando. Amanecía con moretones extremadamente grandes, que los doctores no podían darle ninguna explicación. Decidimos ir con chamanes y brujos para tratar de quitarnos aquel ente maligno de encima, pero ninguno de ellos realmente pudo ayudar. Aunque hubo muchos que nos prometieron que podrían quitar a ese ser de encima, ninguno lo logró, y aunque me dolió en el alma, finalmente decidí terminar con aquella relación. Veía que mi novio se estaba enfermando cada vez más, y sentía que si no terminaba con esto, terminaría teniendo un accidente fatal o algo por el estilo. Terminé la relación, pero para mí, no terminó la búsqueda de encontrar a alguien que realmente me ayudara a deshacerme del espíritu de mi exnovio que me estaba acechando. Durante años, he intentado desesperadamente de liberarme de este espíritu que me persigue. Sin embargo, no lo he logrado, ya que cuando estoy soltera, él solo desaparece y ningún medium puede sentir que yo tenga algo. Pero en cuanto intento entablar alguna otra relación más allá de la amistad, este ser o ente maligno reaparece para impedirlo y lastimar a la persona involucrada de innumerables maneras. Mi culpa siempre me lleva a tomar la difícil decisión de terminar la relación de una vez por todas. Nunca he logrado siquiera hacer que este ser se incomode o al menos alejarlo temporalmente. No entiendo por qué el espíritu de mi difunto exnovio se aferra tanto a mí, ni por qué es tan poderoso que ningún brujo o chamán ha logrado expulsarlo. A pesar de todo, estoy decidida a seguir intentándolo hasta que finalmente encuentre la liberación que tanto anhelo. Por ahora, solo me queda aguantar y rogar a Dios, para que en algún momento pueda liberarme de esta horrible pesadilla que me atormenta. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.